especial o interesante sobre Argentina con Tomás Piqueras, quien ya ha venido antes a hablar de otros temas al Instituto Juan de Mariana y quien es, estudió ADE y además tiene experiencia en Argentina, estuvo un tiempo viviendo, trabajó en la radio en el programa Demoliendo Mitos con Milei, Javier Milei, que seguramente lo conocerán. Y bueno, hoy es un tema muy interesante, ya hemos tocado otros países de Hispanoamérica en los últimos meses, pues creemos que Argentina, por el contexto que está viviendo, sería importante también tratarlo y nadie mejor que Tomás. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nadie mejor que yo, seguro que no. Seguro que si hubierais invitado a Brown o a Milei hubiera estado muchísimo mejor, pero bueno, era lo que teníais a mano, así que os tendréis que conformar. Lo primero, pedido disculpas, porque llego tarde a causa de una cosa maravillosa que se llama Madrid Central, que como toda planificación central aportada por el Estado, pues acaba no funcionando demasiado bien, ¿no? Muchas gracias por la invitación, sobre todo al Juan de Mariana. Creo que es bastante importante que se sigan cediendo espacios para poder defender este tipo de ideas. Y muchas gracias a todos por venir, porque estar en La Latina con esos maravillosos bares ahí al lado, donde se puede tomar esas cervezas frías maravillosas, pues estar aquí escuchándome a mí hablar de política monetaria, política económica y política de crecimiento, pues seguro que no es uno de vuestros mejores planes, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Me llamaban en Argentina y me preguntaban, y yo les decía que les quería contar lo que fue Argentina ayer, lo que es Argentina hoy y lo que va a ser Argentina mañana. Y me decían que todos los que estáis aquí me deberíais dar las gracias, porque con el gobierno que tenemos actualmente, hablar de lo que fue Argentina ayer es también hablar de lo que va a ser España mañana. No sé si vamos a llegar a esos límites, pero si vamos a sacar unas conclusiones de esta conferencia, creo que sí que deberían ser que todos esos valores que construyeron a Occidente, como son el libre tránsito de mercancías, capitales y personas, es algo que se debe defender. ¿Cómo paso aquí? Juan Domingo Perón, con ese aspecto de Jesús Gil, que seguro que a muchos os recuerda, fue el encargado de la decadencia argentina a partir de 1946 aproximadamente. Muchos pensamos en Argentina no como un país de los más ricos del mundo, pero tampoco lo pensamos en él como en uno de los países más pobres. Sin embargo, si nos vamos a los datos, veríamos que en el año 1895 y en la parte anterior probablemente también, Argentina era uno de los países más ricos del mundo. ¿Qué es lo que sucede a partir del año 1900? Bueno, pues una parte de decadencia en la mentalidad de todos los ciudadanos que acaba devengando en el populismo provocado por este señor. Este señor llega al poder a partir de 1946, me parece que es, y a partir de 1915 ya se empieza a ver un cambio en la mentalidad de todos los ciudadanos. Siempre se suele decir que hay tres Perones, que está el Perón político, el Perón escritor y el Perón militar. Yo creo que es dos Perones de verdad, o sea, dos Perones de mentira y un Perón de verdad. No era político, lo que era un demagogo, no era militar, lo que era un cobarde que en cuanto le vieron mal dada se fue al exilio, y no era escritor, o escritor sí que era, porque si vemos la siguiente carta que le escribió al señor Mao Zedong, deja claro que escribir se le daba bastante bien. Obviamente desde ahí no vais a leer nada, pero para que tengáis una idea de lo que le dedicaba a este dictador chino, le dedicaba palabras como esta: al señor presidente Mao Zedong, hacerle llegar junto con mi saludo más fraternal y amistoso las expresiones de nuestra admiración hacia usted, su gobierno y su partido. Han sabido llevar a la nación china al logro de tantas e importantes victorias que ya en el mundo capitalista han comenzado por reconocer y aceptar. El ejemplo de China popular, hoy más encomiable de la revolución mundial, permite que los hombres de las nuevas generaciones se preparen para la lucha más larga con clara firmeza y determinación. Por el triunfo de nuestras comunes luchas, por el triunfo de la felicidad y por el triunfo del pueblo chino, por parte de Juan Domingo Perón. Esto se lo dedicaba a una persona encargada de cargarse a 40 millones de personas, es decir, todo el que no pensaba como él, le pasaba o bien por la guillotina o bien... Joder, que le suene el móvil al speaker, tiene tralla. O bien por la guillotina o bien por parte de la horca. Podías elegir, es lo que tiene la libertad del comunismo, que puedes elegir cómo morir, ¿no? Seguro que a nadie le sorprende todo esto. Podríamos estar hablando durante horas de los políticos que de un lado ha habido y de otro también, y desde luego que todos han sido nefastos. Juan Domingo Perón no ha sido el único culpable de todo el proceso de decadencia, desde luego que no. De hecho, hay políticos entre medias que probablemente tengan incluso más culpa de él en lo que ha sido en construir la estructura económica. Pero seguro que a todos os suenan estos dos. Uno es
Cristina Fernández de Kirchner, y el otro es Mauricio Macri, y no es que me haya confundido, y ahora os explicaré el porqué. Cristina Fernández de Kirchner ha sido la culpable de volver a retomar todas esas ideas que se habían demostrado como inválidas. Volvió a defender todo lo que tenía que ver con el gasto público, con la emisión monetaria, volvió a defender toda esa mentalidad en contra del empresario, en contra del mercado y en contra de todos aquellos encargados de crear riqueza, y acabó otra vez en el proceso de populismo del que se habían recuperado. Mariano Rajoy o Mauricio Macri, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque ambos tuvieron políticas muy parecidas. Ambos llegaron al poder con las promesas de bajar el gasto público, bajar los impuestos y llevar a cabo una reforma transversal que cambiara los métodos de pensar de la gente. Que una economía mayoritariamente predominada por el Estado pasase a ser una economía de mercado, abierta al resto de capitales y de mercancías que había en el resto del mundo, y tanto es así que cuando Mauricio Macri llega al poder se monta en un avión y va visitando país por país tratando de atraer inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que como las inversiones no se hacen entre políticos, sino que se hacen entre empresas, al final consigue traer un capital básicamente nulo. Para que os hagáis una idea de cuánto se parecen, yo me he cogido los dos últimos titulares que había de ambos presidentes antes de volver a ser reelegidos. Qué casualidad que ambos vuelven a retomar el tono ese de voy a bajar los impuestos, que nunca había funcionado. Es verdad que ambos al final del periodo legislativo acaban bajando un mínimo los impuestos, pero ni por asomo daba para cubrir la alza que había habido en la presión impositiva a lo largo de todos los años de gobierno. Y seguro que el ciclo histórico de cualquier país os suena, y es ese que dice que tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles tiempos difíciles. Esto probablemente sería aplicable a cualquier país, excepto para Argentina o para cualquier país excepto de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Argentina lo que vemos es un proceso como este, y es que populistas crean tiempos difíciles y tiempos difíciles crean populistas. Entonces llevan metidos en un bucle de 120 años donde lo único que te encuentras cuando viajas a Argentina y te paseas por la 9 de julio es algo muy parecido a esto, que es toda esa panda de vagos que no tienen otra cosa que hacer. Perdón, sé que lo estoy grabando, pero es que no puedo, porque cuando has estado ahí y sabes el daño que provoca en tu estilo de vida el hecho de que la amalgama de vagos se manifieste día sí día también en estas calles, cortándote la ciudad y prohibiendo cualquier tipo de libre tránsito que pueda haber, el daño es mayor. Tanto es así que si nos vamos a los datos que me proporcionó Delfina Arambillet, me parece, una mujer estupenda, lo que vemos es que entre el periodo 2009 y 2019 se dieron 56.084 piquetes o cortes de vía pública. Eso te quiere decir que más o menos al día habría unos 15 cortes de vía pública en toda Argentina, uno de los países con mayor ratio de manifestaciones en todo el mundo. Lo que pasa que podríamos quedarnos con la imagen de antes o podríamos quedarnos con esta imagen, que es una imagen maravillosa, porque se esconde que detrás de cada 20 argentinos que no trabajan hay uno que sí trabaja y que se levanta a las 6 de la mañana con la duda de no saber qué precio ponerle al bocadillo que te va a vender en la manifestación, porque la emisión monetaria ha terminado por destruir todo su estructura de precios, ahorra, se compra una cosa que los economistas llamamos capital, lo invierte en otra cosa que se llama mercancías, que llamamos los economistas, y se lo sirve al consumidor. Y ese es el ejemplo que Argentina debería seguir y no el progre de turno manifestándose. Con esto llegamos al mito número 1, y es eso de que el exceso de mercado y la falta de Estado ha sido el culpable de toda la decadencia argentina. Para todos los que estamos aquí en Occidente sabemos que esto no es así, creo que es bastante claro, pero sin embargo cuando estás allí y rebates en televisión o los programas de radio con toda la amalgama de zurdos que hay en ese país, te das cuenta de que verdaderamente tienen un problema a la hora de entender cuáles son las causas de su decadencia. Cuando uno viaja a Argentina, no hace falta ni que se baje del avión para darse cuenta de que el problema es la Agencia Tributaria Argentina. Y es que generalmente cuando tú haces un vuelo de 12 horas, pues lo primero que te dan es una chocolatina o un zumo. En el caso de Argentina, lo que te dan es este papel de la Agencia Tributaria de Aduanas, que lo que te explica es que si te has ido de vacaciones, ya has tenido el lujo de
poder comprarte móviles, ropa o lo que sea, vas a tener que pasar por las arcas tributarias del Estado. Desde luego que cuando viajas a cualquier país de fuera de la Unión Europea tienes que pasar por un proceso de aduanas, desde luego que sí, pero cualquiera de los que hayas estado en Argentina, incluso los argentinos mismos, saben que esto es mucho más brutal que cualquiera de las otras partes que tengan. No es que sea terriblemente malo haciendo PowerPoints, que también es verdad. Si no entendéis nada, son los 166 impuestos que tienen en Argentina, tanto los estatales como los autonómicos. Yo tengo un amigo que tiene una fábrica de carne y me dice que está totalmente incontrolado todo lo que tiene que pagar. Es imposible que aunque tú quieras puedas pagar todo lo que tienes, porque es que ni siquiera sabes lo que tienes que pagar. Yo me acuerdo cuando buscaba todos estos datos, era gracioso porque veía fuente de 23 de mayo de 2018, 138 impuestos. Es que no me concuerda con esta otra fuente. ¿De cuándo es la otra fuente? De enero de 2019, 152 impuestos. La última fuente que encontré es 166 impuestos, o sea que seguro que mientras estamos hablando ya iremos por los 167. ¿Libertad dónde? Es la pregunta, porque cada punto de eso significa 1000 regulaciones, un total de 69.000 regulaciones que tienes que cumplir a la hora de montar tu negocio, sea de una industria o de otra. Con este entorno, dime tú qué clase de capital eres capaz de atraer. Si eres Mauricio Macri, por mucho que te subas al avión, vas a ser incapaz de atraer cualquier tipo de riqueza al país. Esto que veis ahí arriba es Buenos Aires. Y Buenos Aires se divide entre lo que sería la capital y lo que sería la parte de fuera. Lo veis dividido por la línea negra. Lo que veis arriba a la derecha es una bondiola de carne. Si tú quieres pasar esa bondiola de carne de un lado a otro, tienes que pasar lo que mi amigo Gustavo Lázari ha denominado como la odisea de la bondiola. Es que te tienes que presentar con una carpeta y estos 21 documentos, incluso si lo aplicáramos a otras partes de Argentina, no serían 21 sino 33. 33 documentos que tienes que portar simplemente por el hecho de llevar un trozo de carne a otro lado. La fuente que nos encanta a los liberales, Heritage Foundation, cómo correlaciona el índice de libertad económica con el progreso de los países, ¿no? La línea gris veréis a Chile, 75% sobre el índice de libertad económica. Argentina se llevaría un 52%. Es notable que a partir de 1996 lo único que hace Argentina es decrecer. Sin embargo, Chile, país líder de su región, se mantiene siempre estable con los mismos valores. Con sus alzas y sus bajas, por supuesto que sí, pero sin duda alguna no con la volatilidad que se ve en otros países. Si lo miramos en términos totales, nos encontraríamos con esto. Y es que de 180 países que están rankeados por el índice de Heritage Foundation, Argentina se situaría en el puesto 148, Hong Kong en el número 1, su país líder de la región, Chile, en el número 18, y España, por si lo queréis saber, en el puesto 56. Tampoco es una panacea, pero sin duda alguna, de momento no estamos como Argentina. Esto es lo que de verdad nos debería preocupar, porque si tú empiezas en el puesto 56, Argentina empezaba en los primeros puestos, empezaban en los primeros, no Hong Kong, pero sí en el primer percentil. ¿Qué es lo que pasa? Que tú dejas que la demagogia se apodere de ti y al final lo que se apodera de ti también es la pobreza. El mito número 2, la falta de gasto y el exceso de ahorro sobre la economía. Habría muchos datos que podríamos tocar aquí, algunos serían trampa y otros no. Pero cuando debates o se planteas con un argentino qué es lo que sucede en la economía, todos te dicen que el problema es del multiplicador keynesiano y que lo que necesitas es aumentarlo por parte del gasto público. Luego veremos cómo se emite ese gasto público y por qué el gasto público en Argentina no es el mecanismo para crecer, pero sin duda alguna lo que le falta a Argentina no es gasto público, sino ahorro. Este es el gasto del gobierno en porcentaje de PIB. Lo que veríamos en la línea roja serían los gastos de Argentina y lo que veríamos en la línea verde serían los gastos de Japón. Veremos que ambos están exactamente igual. España tan solo gasta aproximadamente 5 puntos más que Argentina por términos de PIB en gasto público. Chile, de nuevo su país líder,
está en el 25%. El gasto público no es una garantía para crecer, te puede servir en ciertos entornos económicos, como puede ser en Occidente, en momentos muy puntuales, pero desde luego no puedes crecer estructuralmente y mucho menos generar riqueza a base de gasto público. Este gráfico me encanta, lo ha hecho Kachanowski y te dice que no tiene ningún sentido todo lo que están diciendo. Dios, ¿qué he hecho? ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Pablo? ¿Con qué? Ven. ¿Qué quieres volver acá, no? Atrás. Vale. Gracias. 57 años y 53 de déficit fiscal, algo que está endémico en su sistema económico. Ninguno de esos déficits fiscales ha servido para que Argentina crezca de manera estructural. Es más, lo han contradecido. Tú puedes tratar de aumentar todos los gastos que quieras, y de hecho ahora mismo tenemos ese mismo problema en España. Tú puedes tratar de aumentar el gasto, el problema es cómo lo vas a pagar. ¿Tienes fondos por parte de tus impuestos para hacer frente a esta amalgama de gastos? No. Como no lo tienes, ¿qué haces? Endeudamiento público. ¿Te funciona el endeudamiento público? Pues lo cierto es que no, porque en un país que ha hecho 4 defaults o 8, dependiendo de los defaults que tomes, en los últimos 100 años, pues lo que te encuentras es que este año Argentina vuelve a hacer default. Y ya se está hablando de un default entre el 20% y el 50% de su deuda. Algo que te provoca volver a empezar de nuevo. Por cierto, si nos vamos aquí, hay un dato muy curioso, y es que si veis el único superávit, ¿de quién es? De los Kirchner. Esto a muchos os chocará, pero ¿por qué es el superávit de los Kirchner? Es más por una estructura dinámica sobre el ingreso que por una estructura fija. Es decir, si vemos lo que tienen ahí, primero que hay una manipulación en los datos. Las transferencias del Tesoro o del Banco Central Argentino o de la Seguridad Social se tomaban como rentas a la propiedad, me parece que se llamaban, y es algo que cuando se quita de ahí, que es lo que se debería hacer, entonces todo ese superávit te bajaba bastante. Aparte de eso, todos los ingresos públicos que se vinieron para la época de Argentina tienen que ver con la subida de impuestos, como por ejemplo impuesto al cheque que se cobraba de antes. Aparte, en el año 2002 Argentina hace default y eso le permite, de cierta manera, liquidar la parte de sus gastos. Entonces te pueden decir que no, que el problema es de ingresos, ¿verdad? Y que entonces, aun con 166 impuestos, tú te tienes que ver abocado a seguir aumentando tu base impositiva. Bueno, tú puedes poner 166 impuestos, 180 o 200, puedes poner lo que quieras. ¿Sabes lo que pasa? Que el AFER existe. Y el AFER lo que te dice es que hay un punto en el que por mucho que tú sigas aumentando tus impuestos, no te va a servir de nada. Esa es la estructura que tenemos ahora. Argentina no tiene nada que envidiar a países como Japón, Chile o España en términos de recaudación sobre PIB. De hecho, si cogiéramos la recaudación en vez de PIB, sobre la renta, para los que están en blanco, la presión impositiva sería aproximadamente del 70%. Este dato es asombroso, quiere decir que cualquiera de las cosas que tú ganes, el Estado se va a quedar el 70%. Tienes un salario de 10.000 euros, perfecto, nos vamos a quedar con 7.000 y tú te vas a quedar con 3.000, si cubres con todos esos 166 impuestos que comenzábamos antes. No hay manera de crecer en un entorno como este. Esto ya lo hemos visto. Mito número 3, falta de pesos y exceso de dólares, ¿no? Y aquí es donde entra toda esa teoría que se llama teoría monetaria moderna, que no es más que teoría monetaria antigua, porque lo que te quieren decir es que un Estado con capacidad para imprimir billetes no tiene por qué hacer default y nunca se vería abocado al default. Y desde luego que no. Si tú eres Venezuela y estás capacitado para aguantar tasas de inflación, destruyendo riqueza, unas tasas de inflación de miles %, una hiperinflación brutal, pues no tienes por qué hacer default. Es decir, tú lo puedes seguir imprimiendo, vas pagando la deuda, ¿eso te sirve de algo? No. ¿Por qué? Porque al final lo que tú acabes emitiendo no es deuda en tu moneda local, sino que acabas solicitando deuda en monedas que sí valen de algo y con la que sí tienes poder adquisitivo. Vemos que aquí la parte de la deuda emitida en pesos es ínfima, es apenas el 25%. Sin embargo, si vemos la deuda que han solicitado a los mercados en términos de dólar, son el 172 billones y en términos de euros, 47 billones. ¿Te sirve de algo aumentar la deuda por parte de los pesos? No. ¿Por qué? Porque no puedes comprar nada en tu moneda local porque nadie la quiere, todo el mundo la rechaza. Y en todos estos procesos inflacionarios tienes dos fases. La primera fase es una fase en la que tú empiezas a imprimir dinero y de repente parece que las cosas funcionan.
¿Qué pasa? Que toda la emisión monetaria tiene un lag. En el caso de Argentina ese lag es de 18 meses aproximadamente, en el caso del resto de países suele tardar un poco más. La segunda parte que tienes en un proceso inflacionario es que tú dejas de emitir, pero te encuentras con la mala suerte de que tus ciudadanos obviamente ya no confían en tu moneda. Y como tú no confían en tu moneda, por mucho que tú tengas una emisión monetaria estable, lo que tienes es una caída por parte de la demanda de pesos. Como tienes una caída por parte de la demanda de pesos, eso hace que te aumente los precios de la inflación. Podríamos decir que el problema es de consumo, y que entonces tendríamos que hacer este elemento que muchos han llamado, que es poner plata en el bolsillo de la gente, que es algo bastante inútil y bastante ridículo, que no quiere decir nada más que el helicóptero monetario de ir repartiendo billetitos a cualquiera. Si el problema fuera de consumo, Argentina tiene un consumo mayor al de Chile, al de Japón y al de España. En los países subdesarrollados es verdad que el consumo es más alto siempre que en los países desarrollados. En los países subdesarrollados suele ser del 65% y en los países más desarrollados aproximadamente del 60%. Por mucho que sigas aumentando el consumo, no vas a conseguir cambiar la situación, porque lo que necesitas es un progreso en la estructura de inversión. Inflation. Inflation is taxation without legislation. No, me parece que lo dijo Friedman, no me acuerdo ahora exactamente. Y desde luego que sí, porque cuando tú tienes una deuda y no quieres pagar la deuda, lo que haces es devaluar tu moneda. Entonces, ¿qué acabas? Con tasas de inflación de aproximadamente 10, 20, 30 o incluso 50%. El juego de imprimir billetitos y jugar al Monopoly acaba saliendo bastante caro. Esto que veis aquí es un gráfico que en ningún país del mundo desarrollado se podría hacer, pero que aquí sí, porque en cualquier país desarrollado, o por lo menos en la gran mayoría, es verdad que Alemania tiene una hiperinflación y que hay otros países que tienen hiperinflación, pero desde luego no te aguantan tasas de inflación con 2 o 3 dígitos desde 1944 hasta el 2016, que es lo que sucede en Argentina. ¿Qué es lo que pasa cuando tú devalúas tu moneda y te dedicas a generar inflación? Que se te dispara la divisa contraria con la que te podrías medir, que sería el dólar. Por cada peso que tienes, al final puedes comprar menos dólares. Y te dice, bueno, me da igual, porque puedo comprar cosas en dólares. Ya, bueno, pero es que tienes una cosa que se llama importaciones. Y si tu país no es capaz de traer la maquinaria, de producir la maquinaria, o no tiene, por ejemplo, los commodities que sí tiene en otro país, ¿en qué lo vas a comprar? ¿Vas a ir a los chinos y le vas a decir que tienes pesos y que le tienes que vender la maquinaria en pesos? Pues desde luego que no. ¿Qué pasa? Que tienes que acabar transmitiendo toda esa moneda a comprar dólares. Hay una cosa maravillosa, y es que todos te dicen que devaluar la moneda sirve para exportar más. Y desde luego que muchos de los que estáis aquí habréis visto el vídeo de La Calle debatiendo esto a Pablo Iglesias, y desde luego que tiene razón, porque devaluar la moneda no sirve para exportar más. En lo que veis abajo, la línea de abajo del todo, cómo no, es Argentina, unas tasas de exportaciones sobre el PIB del 15%, frente a Chile del 30%, frente a Alemania del 45%. Tú puedes seguir devaluando tu moneda. ¿Qué es lo que pasa? Que no funciona, porque no es un mecanismo fiable para acabar exportando más. Con la época de Perón se crea otro concepto, que es el concepto de vivir con lo nuestro y de dejar para Argentina lo que hemos hecho los argentinos. Algo completamente ridículo. Mientras todo el mundo se beneficiaba de los progresos que hacían en la globalización, en Argentina lo que vemos es un cierre total de su economía. Decían que no podían importar porque si no se les devaluaba la moneda, decían que no podían importar porque si no sus comerciantes locales acababan perdiendo parte de su negocio. Bueno, es mentira, obviamente. Argentina importa parte de aproximadamente el 17%, Chile importa el 30%. ¿Qué país de los dos es más rico? Obviamente Chile. Las importaciones no tienen que tener ningún problema. Yo estuve trabajando en Camboya y una de las cosas que hicimos era un trabajo para el Ministerio de Economía, me parece que era, y lo que analizábamos era que lo que tenía que abrir, las exportaciones por supuesto, pero también parte de importaciones. ¿Por qué? Porque tú lo que importas, sobre todo en los primeros años de crecimiento de un país, es capital, y sin capital tú no puedes crecer porque no puedes aumentar tu productividad. Cuando aumentas la productividad lo que aumentas son los salarios, y cuando aumentas los salarios lo que aumentas es la calidad de vida. ¿Y ahora qué? Pues ahora vuelta a empezar, porque si nos leemos la última carta del Banco Central Argentino que ha mandado a todos sus ciudadanos, lo que veríamos es que están volviendo otra vez con lo mismo.
y vuelven a prometer una y otra vez las mismas recetas que nunca funcionaron. Por ejemplo, el control de la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de interés? Que todos ellos lo miren como algo que se determina en el mercado monetario. En el mercado monetario no se determina la tasa de interés, lo que se determina es la capacidad adquisitiva del dinero. No son capaces de saber cuál es la tasa de interés óptima, porque no son capaces de saber las preferencias temporales de cada agente económico. ¿Qué es lo que consiguen con eso? Una mayor devaluación de la moneda, una contracción del crédito. Precios, te dicen que para estimular los precios o que están viendo una bajada por parte de los precios, lo único que puedes hacer es establecer un control rígido sobre precios. Bueno, qué sorpresa, no funciona. No funciona porque Venezuela tiene un 2000% de inflación o 10.000, no más sé ni la cifra, pero el caso es que también tiene a su vez la mayor control de precios de todos los argentinos. De hecho, hay una anécdota muy graciosa, es que no sé si fue Cristina Fernández de Kirchner o alguien de su gobierno, que en un plato de televisión se atrevió a decir algo como: pero ¿cómo voy a subir yo los precios si yo estoy sentada en el plató de televisión? Que los suben son los empresarios que tienen tantas ansias de ganar más. Bueno, pues si tanto es las ansias de ganar más de los empresarios argentinos, o sorpresa que su inversión directa extranjera no termine de crecer, porque si es tan fácil acabar con una subida de precios que te repercuta en beneficios, ¿por qué no vas a ser capaz de atraer inversión? Luego te dicen agregados monetarios. Vamos a volver a jugar con los agregados monetarios porque los agregados monetarios, la M1 y la M2, se han mantenido constante desde aproximadamente en los últimos años de Macri. ¿Qué es lo que pasa? Lo que os decía antes, tú puedes tener tu agregado monetario estable, que si tienes la parte de tu demanda en decadencia, lo que vas a seguir generando es inflación. El tipo de cambio contra el dólar. Aquí se montaron una panacea que es como si ellos pudieran controlar el tipo del dólar. De hecho, fue algo bastante gracioso. En el año 2018, cuando yo estaba allí, Estados Unidos empezó a subir los tipos. Obviamente esto causa que el dólar se aprecie frente a otras divisas, pero claro, el problema es que en Europa la apreciación del dólar frente al euro pues fue del 10%, 7% aproximadamente. Cuando yo estaba ahí, en tan solo un periodo de 7 meses, me parece que fue, el dólar se fue desde 20 hasta 40 pesos. O sea que no puede ser capaz de hacer nada. Y no es un problema de cuánto mueva o no la tasa de interés el Banco Central, es un problema de cuánto quieran tus ciudadanos tu moneda. Y si tus ciudadanos han descubierto que tu moneda está controlada por panda de vagos y maleantes, como son todos los políticos argentinos, lo único que te puedes esperar es que esa moneda no valga nada. Y muchas gracias. Porque ahora vamos con el turno de preguntas, que seguro que es lo más entretenido de todo. Bueno, gracias por la pregunta. Me tomo el atrevimiento de robar la primera. ¿Qué tanto aguanta Argentina? Porque al final uno de las políticas, estas políticas también han fracasado en nuestros países y se han ido muy al fondo, como es el caso de mi país. Pero Argentina, a pesar de que tampoco es que esté el idilio, pero sigue siendo un país en el que es aceptablemente vivir en la región. Sí. ¿Cuánto aguanta? Sí, de hecho, yo he sido excesivamente crítico con Argentina. Argentina es el único país de los 5 en los que he vivido donde me he sentido como en casa. Argentina es un país con gente maravillosa y sin duda alguna, si alguno tenéis la oportunidad, ir, porque merece la pena. Ahora bien, ¿por qué aguanta Argentina? Primero porque tiene una base, y seguro que cualquiera de los que estáis en Europa o incluso vosotros lo habéis visto, y es que muchas veces conocéis argentinos que de verdad se esfuerzan, salen del país, trabajan, estudian, incluso siguen manteniendo esa mentalidad que se perdió con Alberdi, o sea, que se perdió después de Alberdi, de traer la riqueza mediante el trabajo y no mediante esa falta de derechos que todo el mundo se quiere atribuir. Entonces, ¿cuánto puede aguantar? Yo creo que es más una cuestión de tiempo y no de cómo, porque en la medida en que todos estos gobiernos te vayan ganando la batalla, pues tú probablemente tengas la batalla perdida. Aparte hay otro asunto, y Argentina, mal que bien, su educación es bastante potente. Universidades como la Universidad Católica, universidades como la de San Andrés, es verdad que la Universidad de Buenos Aires me parece de lo peor que existe en temas de educación, sobre todo para economía, pero sí que es verdad que la gente se educa y trata de seguir adelante. Entonces, ¿cuánto puede seguir así? No lo sé, pero desde luego este año, por ejemplo, vamos a ver turbulencias, y si esto va a ser endémico y Argentina va a seguir siendo uno de los países donde poder vivir de ahora en adelante, yo lo pondría en duda,
más que nada porque si tuviese perspectivas de poder salir del pozo donde se encuentra ahora, no tendrías la tasa de emigración como tienen en Argentina, máximos históricos. Sí. Muchas gracias por la charla, ha sido muy clarificadora, sobre todo por los gráficos, porque no es fácil ver la evolución de los gráficos principales durante una serie larga de años. Y viendo los gráficos me llamó la atención, no sé si es acertado o no, pero me parecía que en casi todos los gráficos, al final, el último periodo, siempre como que tendía a positivo. No sé si es una buena impresión o está equivocado. Entonces, lo que te quería preguntar es si es que Macri va por el buen camino. Parece que ha sido en general, ¿no? a lo mejor ha sido menos de lo que se esperaba, pero no sé si es una buena impresión y si Macri no ha sido tan bueno como se esperaba, ¿quién crees tú durante la historia de los últimos 20, 40 años que sí que de haber seguido podría haber hecho algo bueno? Empezando por el final, ninguno, porque la verdad es que cualquiera de los que ha habido me han parecido bastante lamentables. Mauricio Macri en Argentina eran muy críticos con él, sobre todo toda la banda liberal. Y joder, es verdad que hay que ser críticos, pero también hay que tener muy en cuenta que jugaba un papel muy difícil. Es que tratar de cambiar la mentalidad de la gente es algo muy difícil. Aparte, en Argentina los procesos electorales son más cortos. De hecho, este año ya ha habido un proceso electoral. Macri, como sabéis, ya no está en el gobierno y tenían un papel muy difícil. Al final tú tenías unas tasas de inflación que se disparaban por culpa de toda la emisión monetaria que había habido por parte de los Kirchner, tenías el déficit en máximos históricos casi, tenías una estructura de precios totalmente destruida, tenías la inversión extranjera por los suelos. ¿Ha venido bien? Sí. ¿Ha sido suficiente? Yo creo que no. ¿Y qué se debería haber hecho? Pues yo creo que, como dijo Churchill, prometer sangre, sudor y lágrimas, asumir que su único mandato iba a durar 3 años y hacer toda la reforma, porque el problema es que si tú tienes a la banda de la izquierda que te cambia en un 80% y luego tú solo modificas un 5%, al final consigues que se te cambie en un 75%. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer ahí es cambiar todo por radical, tratar de cambiar toda la estructura económica que tenían, toda la estructura de pensamientos civiles y derechos civiles y empezar de cero. Eso sí, sabiendo que no iban a ser capaces de volver a ser reelegidos las siguientes elecciones con el coste que eso funciona. ¿Es capaz un político de asumir ese coste? Pues yo creo que no. Gracias. Me da el miedo. No, yo te quería preguntar qué opinas sobre la moneda de Argentina. ¿Tú crees que debería Argentina adoptar, por ejemplo, el dólar y olvidarse ya de su propia moneda para tener controlada la inflación y tal? ¿O el coste de perder la política monetaria sería demasiado grande y no merece la pena? Es que el coste no es perder la política monetaria, el coste es dejar tener política monetaria. No sé si me explico. O sea, que sería bueno, ¿no? Que adoptaran el dólar y... A una moneda que le han sacado 15 ceros, en la que has tenido varias hiperinflaciones. Para que os hagáis una idea, el Banco Central Argentino se creó en el 1935. Hasta el 1935 la inflación era del 3%. De 1935 hasta aproximadamente el 46, me parece que es, la inflación era del 6%. Llega Perón, la inflación promedio durante todo su mandato, es verdad que tuvieron un golpe de Estado y que eso te dificulta mucho todos los temas inflacionarios, la inflación promedio es del 225%. Se va Perón, llegan los Kirchner, bueno, otros tantos gobiernos entre medias, pero llegan los Kirchner, inflación del 10, 20, 30, a 50 y el futuro de mañana, probablemente este año, si no se cambian las cosas, termine en un 60% de inflación, si no por encima. Cambiar tu moneda al dólar, dolarizar tu economía, tiene costes, desde luego que sí. Pero es que unos 80 años de pérdida en el poder adquisitivo tienen costes mucho mayores. Es verdad que es un proceso extremadamente complicado. De hecho, en Argentina hubo un periodo, en el que no me voy a meter muy en detalle porque es extremadamente complicado, que tuvieron un periodo de convertibilidad, que se llaman. Por cada austral te daban $1. ¿Qué es lo que pasa? Tuvo varios problemas, tanto por la parte micro como por la parte macro, y acabó saltando por los aires. Pero ese periodo de convertibilidad te da un promedio de inflación del 9%, que sobre todo viene por la parte de los primeros años, que es desde el 1991, me parece, hasta el año 2000. Si se debe dolarizar la economía, yo creo que sí. De hecho, hay propuestas muy buenas por parte de Javier Milei, no sé si afirmando rotundamente que se debe dolarizar, pero sí que debe ser algo a estudiarse.
Yo tengo otra duda sobre Argentina, es ¿qué pasa? Al final tiene una buena calidad intelectual, al menos el mundillo liberal tiene un buen movimiento, grandes autores pasado y ahora también con Milei, que tiene un gran impacto, o personas como Laje y tal, pero luego vamos a las elecciones y ese mundo o ese intento de partido político que se hizo con Espera y tal no da resultados. Es un espejismo mediático y luego en la realidad no se traduce. El problema aquí es que la gran transformación liberal que ha vivido Argentina en los últimos años, yo creo que desde aquí había que agradecerle mucho a la gente de Libertad y Progreso, a Javier Milei, Giacomini y demás, es que ha impactado sobre todo en las generaciones más jóvenes. Entonces, en las generaciones más jóvenes tú no puedes ver un impacto inmediato. Al final, por ejemplo, los que nacimos en el Juan de Mariana o los que llevamos aquí casi desde su nacimiento, porque no tal, pero sí desde las épocas tempranas nos hemos dado cuenta de que en España el cambio liberal ha sido algo realmente existente. Antes aquí a ver las charlas no venía nadie. Antes aquí había una persona o dos personas, quedábamos entre los cuatro locos que nos gustaba la política monetaria y discutíamos. Ahora en Argentina estás viendo cómo verdaderamente está creciendo, el fenómeno Milei existe, estás viendo cómo chavales debaten sobre temas económicos, sobre temas civiles, y es un cambio que sí que existe. Ahora bien, ¿se debe transformar ya en términos políticos? Pues yo creo que no, yo creo que esto es un proceso que lleva tiempo y hay muchas veces que dicen que cuanto peor, mejor. Pues a mí me gustaría que no fuera así, pero quién sabe si Argentina lo que necesita es un poco de peor para llegar a un poco de mejor. No sé si el cambio va a llegar pronto, pero por ejemplo el partido al que te referías, el partido de Espert, joder, ya nos gustaría en España tener un partido como el de Espert con fundamentos liberales tan claros, ¿no? Es algo que en España no tenemos. Ahora tenemos el programa económico de Vox, que desde luego es el más liberal de todos y probablemente sea una flecha de abrir paso que tengamos nosotros. Pues no lo sé, si está creando efecto o no. Yo creo que las generaciones más jóvenes sí, y en lo que es la mentalidad general de los argentinos yo creo que va a seguir tomando bastante tiempo y sobre todo bastante batalla. Últimamente, en los últimos meses, el BCRA está controlando cada vez más la posibilidad de cambiar moneda de pesos a dólares. Creo que ha pasado de unos miles de dólares al mes a unos pocos cientos, 200, 300 dólares al mes, creo, Sí. a finales de año. ¿Cómo impacta esto al ciudadano de a pie de Argentina? Sobre todo a la persona que no tiene unos ahorros grandes, con lo cual nunca va a poder comprar dólares, a no ser que sea en el mercado negro. ¿Y cuál es el siguiente paso del BCRA, visto el camino que lleva? Pregunta complicada, porque no sé adivinar el futuro. Empezando por el principio, como se suele hacer, si eres un individuo y estás ahorrado en pesos, te han colocado lo que tú llamas el cepo cambiario, que es que básicamente no puedes comprar pesos. ¿Por qué? Porque dicen que si tú compras pesos, al final lo que consigues es devaluar el peso argentino. Argentina está muy habituada al mercado negro de dólares, porque no es la primera vez que lo hacen, la vez que lo hicieron tampoco les funcionó de nada, y al final sí que es fácil comprar dólares en el mercado negro por mucho que no tengas esa cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú en el mercado minorista oficial compras dólares a 60 pesos, en el mercado negro lo acabas comprando a 80 pesos. O sea, una destrucción de la moneda brutal. Aún así, te sigue mereciendo la pena por todo el coste inflacionario que vas a tener. ¿Qué va a pasar si no eres capaz de convertir esos pesos a dólares? Pues que todos los ahorros que tienes en el banco, obviamente se te van a devaluar, todo lo que has ahorrado a fase de esfuerzo, trabajo y yendo como hormiguita por hormiguita, pues obviamente te vas a quedar sin ello. Tampoco es la primera vez que pasa, es una consecuencia terrible, porque una economía sin ahorro como era España, incluso en el 2007-2008, es lo peor que te puede suceder, porque es la base de crecimiento, y al final lo que termina es otra vez en otra hiperinflación y en otro default. Y la segunda pregunta, no sé si te la he respondido. Sí, está bien. No, sí, está bien, es complicado predecir el futuro, pero... el segundo mecanismo. Lo que te están diciendo es que probablemente te baje la tasa de interés. Si te baja la tasa de interés te va a subir mucho más la inflación. Puede que haya una parte de la expansión del crédito, no lo tengo bastante claro, la verdad. Lo que sí que tengo claro es que va a haber una devaluación por parte de la moneda, eso es inevitable, por mucho que... Es gracioso, porque si tú miras las predicciones de inflación del Banco Central Argentino, te dicen en el año 2016 una previsión de
12% de inflación. ¿Cuál fue la inflación en el 2016? Me parece un 30%. 2017, bueno, pronosticamos un 10% de inflación. ¿Cuál fue la inflación en el 2017? Del 40%. 2018, ¿cuál fue la previsión de inflación? Aproximadamente el 15%. ¿Cuál fue la inflación final? El 55%. ¿De qué te sirven todas las previsiones que te vayan a hacer el Banco Central Argentino? De nada, para saber exactamente lo que no va a suceder. Sí, te quería preguntar, porque en el caso de Venezuela hay mucha gente que se está pasando al Bitcoin. Entonces no sé si ese fenómeno también pasa allí en Argentina. Yo he visto aquí algunos que sí que están en eso, pero la pregunta es, ¿un Estado puede saber qué cantidad de dinero se va al Bitcoin? ¿Hay forma de saberlo? ¿Y en qué sentido, si se va a un porcentaje determinado, puede afectar a la economía total? Saber qué cantidad se te va al Bitcoin es bastante difícil, pero sí que hay pruebas de que en situaciones hiperinflacionarias como la que comentas de Venezuela, hay mucha gente que utiliza el Bitcoin como moneda de reserva. No creo que en el caso de Argentina se vaya al Bitcoin, creo que se va a ir mucho más a la parte de dólar o de euro, simplemente porque la volatilidad de la moneda de las criptomonedas es altísima. Entonces, una de las características que tiene que tener una moneda es la salvaguarda de su valor, el depósito de valor, y el Bitcoin claramente no lo tiene. Si te puede suceder, sí, desde luego que sí, pero yo creo que va a ser más una parte muy minoritaria. No creo que podamos decir que la devaluación del peso argentino sea por culpa o por el trasvase de fondos hacia el Bitcoin, pero sí que me gustaría decir que este tipo de iniciativas que nacen de manera privada, al final lo que te demuestran es que las monedas controladas por el Estado, al final en muchos casos acaban decayendo y al final es divisas como el Bitcoin o el Ethereum acaban, no de forma perfecta, desde luego que no, pero sí que acaban siendo un pequeño refugio para todas las economías en este tipo de circunstancias. Sí. Bueno, también aprovecho para comentar que el que esté por YouTube también puede hacer preguntas por el streaming sobre la estructura económica argentina. Igual me está usted respondiendo la primera pregunta, pero ¿qué tan distinta? O sea, en Latinoamérica hay mucha dependencia de las importaciones. No sé si hay una estructura más productiva en Argentina, si hay algo que diferencia el tema del petróleo, lo que sea. El petróleo sí, lo que pasa es que los niveles actuales de precio del petróleo tampoco Argentina se ve demasiado beneficiada. De hecho, la expropiación de YPF, que muchos de vosotros recordaréis, sobre todo los más mayores, les sirvió al principio, pero no les está sirviendo ahora, porque los costes que tienen de producir en YPF no están cubiertos por el petróleo que tiene ahora mismo Argentina, por los precios del petróleo. La estructura productiva de exportaciones ahora mismo sobre todo se basa en la parte de la agricultura, muy especialmente en la soja. De hecho, lo que llaman la guerra comercial o la mal llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China les ha venido muy bien porque uno de los cortes que se produjo de importaciones hacia Estados Unidos era de soja. Entonces veías en un gráfico, es una pena que no lo haya traído, pero es abismal la cantidad de importación de soja que tenía Estados Unidos por parte de China. Entonces ahí Mauricio Macri estuvo bien, pero lento, e intentó abrir acuerdos con Estados Unidos a la hora de exportarles sojas a todos ellos, que es lo que verdaderamente tratan de exportar. Y si les dejaran hacerlo de manera libre, pues estaría muy bien. El problema es que yo me acuerdo cuando estaba allí, que la soja estaba en un precio demasiado barato, no les compensaba exportarlo, entonces el gobierno empezó a perder parte de los pesos, de la demanda de pesos. Entonces el gobierno lo que decía era: necesitamos que exportéis la soja. Y claro, el problema era que si tú exportabas la soja que los agricultores argentinos habían producido a esos niveles de precio, por mucho que tú atrajeras pesos argentinos, o sea, una demanda de pesos argentinos, quebrabas a todos los agricultores. Entonces, luego tienen otra parte que se llama Mercosur, que no es más que lo comido por lo servido. Tienen tratados de comercio entre Brasil y Argentina, pero vamos, básicamente no te compensa de nada, porque lo que te ahorras por una parte en vehículos, me parece que te lo acabas gastando por la parte de computadores. A finales del año pasado, del 2019, se oyeron rumores de que Argentina iba a abrir un tratado de libre comercio con toda la Unión Europea.
Me gustaría darte más detalles, pero la verdad es que no lo hay porque me parece que cayó en saco roto. No se especificaron ni los términos, se hablaba de términos generales del 80% de todas las tasas de aduanas y demás, pero las últimas noticias que tengo es que eso nunca se llevó a cabo, por lo menos se llevó a cabo muy en secreto. ¿Qué tal con Javier Milei, la experiencia de estar con él y demás? Joder, es que si te cuento cómo empezó, te asustas, porque quedamos a comer un día en un restaurante de Palermo y lo primero que vimos fue un atraco, a un tío que le estaban atracando en la terraza donde estábamos comiendo. Pero Javier Milei es una persona excelente, capaz de acogerte si te tiene un mínimo de aprecio como nadie te acoge. Aparte, eso sí, andar con él por la calle es lo peor que te puede pasar, porque cada 2 por 3 te están parando, te están gritando, o para bien o para mal. Y lo sorprendente es que muchas veces es para bien, porque Javier Milei es una persona que, pues, muy en desacuerdo que estés, luego en el trato personal, pues por lo menos, cuanto menos te hace gracia, ¿no? Y hay que reconocerle que el hecho de dormir 3 horas al día y de haber estado estudiando todos los procesos inflacionarios de Argentina, todas las cuentas, incluso hicieron 2 libros, él y Giacomini, que es como con quien hace todo este proyecto de investigación. Uno se llama Libertad, Libertad, Libertad y el otro Maquineta, Infleta y Devalúa o algo así me parece que se llama. Y había un tercero que se llamaba Economía contra reloj. Y en esos 3 libros Milei era capaz de hacer algo que ninguno de los políticos argentinos había hecho, que era plantear una reestructuración de toda esa estructura económica brutal, donde te decía cómo bajar 6 puntos de gasto del PBI sin necesidad de tocar todas las ayudas sociales y todo el grosso social del gasto público. Por supuesto nunca se llevó a cabo porque lo que tenías que hacer era gastar todo, o sea, reducir toda la parte del gasto burocrático que tenía Argentina. Entonces, te puede caer bien o te puede caer mal. A mí me parece un tipo estupendo y ojalá le tuviéramos aquí en España. Pero desde luego hay que reconocerle su gran labor que ha hecho a lo largo de todos estos años. Bueno, aprovecho para decir que Javier está siempre invitado al Juan de Mariana. Una pregunta de internet es, ¿consideras prudente una quita y demora por parte de los acreedores de la deuda, de modo de tal que el grueso del pago cayese en otro hipotético gobierno? Eso se viene haciendo todos los años. Pues, nada nuevo, ¿no? Tienes 2 formas de hacer el default. Tienes la forma de Pablo Iglesias, que es decir, no te voy a pagar porque eres un hijo de puta y los acreedores sois unos cabrones y me habéis endeudado. Y luego tienes otra forma de hacer una quita de la deuda, que es diciendo, no te voy a pagar, pero bueno, reestructúrame y en vez de pagarte en el 2020, te pago en el 2023, vamos ajustando los intereses, te cambio esta parte de la deuda por LELIX, etcétera, etcétera. Si considero prudente, es que no es que lo considere prudente, no, es que creo que no tiene alternativa, porque no está generando ingresos suficientes como para poder pagar. Para que nos hagamos una idea, los primeros defaults primero llegaron con un 12% de déficit, luego llegaron con un 10% de déficit, luego un 8%, un 4% y ahora el déficit está en un 5%. O sea que la historia te dice que sí o sí va a haber un default. ¿Hay otra alternativa? Pues yo creo que no, así que yo creo que no le queda otra manera. Y si va a haber cambio de gobierno, es que he visto cosas como cambiar de Néstor Fernández de Kirchner a Cristina de Kirchner que ya nada me sorprende, o sea que probablemente sigamos en las mismas. Pues si hay alguna pregunta más, ¿no? O algún comentario que quieras hacer antes No, de empezar. no. Vale. Pues bueno, muchas gracias a todos por esta conferencia de hoy. Ha sido muy interesante tener a Tomás. Siempre bienvenido en casa. Gracias. Aprovecho de recordar siempre, los sábados tenemos conferencias en el Instituto Juan de Mariana, no solo sobre economía, sino también otros temas de interés público y social. Y de vez en cuando también publicamos informes trimestrales sobre economía o sobre otros temas. Siempre pueden revisarlo en nuestra web. Y el jueves y el viernes tenemos una jornada de finanzas que les recomiendo. Voy a hacer 2 días muy intensos sobre regulación, sobre nuevas plataformas digitales y ciertas cosas de la nueva economía, ¿no? Y cómo el Estado a veces intromete de mala manera en esta economía, y creo que será interesante. Será en la sede de la Comisión Europea en España. Y nada, pues espero que hayan disfrutado y seguiremos compartiendo esta actividad. Gracias.